Nos envías el link, ya, Adrián. Sí, ya Adriano. estamos. Sí, ya iniciamos, ¿no? Ya, yo comenzamos. yo creo que ya es la hora. Sí. Poco a poco se van a ir conectando, ¿no? ¿Me envías por Messenger el link para difundirlo también yo? Sí, perfecto, ya estamos en vivo. Ya, perfecto. Bien, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes Rodrigo, buenas tardes Richard. Bienvenidos al conversatorio El Derecho a la Salud y Pueblos Indígenas, situación actual en estado de emergencia. El día de hoy tenemos como invitados al doctor Juan Carlos Ruiz Molleda, que es abogado de IDL, Instituto de Defensa Legal, es docente universitario. Richard Rubio, que es vicepresidente de AIDESET, es integrante del pueblo indígena Quichua, tiene estudios en filosofía y teología. Y también nos acompaña Rodrigo Lauracio, ¿no? Que es un abogado indígena aymara y es miembro del equipo de la red MUC. El día de hoy no podemos iniciar esta transmisión sin saludar a aquellos trabajadores y trabajadoras de todo el Perú y de todo el mundo, ¿no? Hoy día 1 de mayo, en momentos difíciles como estos, sin duda no podemos dejar pasar esta fecha especial para saludar a todos ellos en este estado de emergencia. Agradecemos a todos los trabajadores, trabajadoras, voluntarios, voluntarias que están ofreciendo su trabajo, su acompañamiento y todo su tiempo al país y en el mundo entero, ¿no? Ojalá aspiramos a una reforma integral laboral en el tiempo, esperamos tratar este tema también con algunos especialistas y todo nuestro cariño, nuestro abrazo fraternal para todos ellos. Yo creo que ya estamos listos para dar inicio. Le damos la bienvenida a Richard, el representante de AIDESET, quien nos va a dar una pequeña introducción, algunos datos estadísticos, y nos va a hablar un poco sobre la situación actual de los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Bienvenido, Richard. Muchas gracias. Bueno, soy líder y dirigente, vicepresidente de AIDESET. Represento también la coordinación que voy viendo de estos programas de AIDESET, que son mi responsabilidad política, es el tema territorial, ¿no? Y el tema de PIASI. Son dos temas que es muy árido, ¿no? Y hablando sobre el derecho de salud y pueblos indígenas, en esta etapa, yo partiría más bien de una pregunta, ¿no? ¿Cómo está la situación general en el país frente al COVID, ¿no? O a esta pandemia, a este virus que las comunidades estamos enfrentando, ¿no? Yo podría decir que la situación en el país es muy crítica con la pandemia, ¿no? Con esta enfermedad se visibilizó mucho la diferencia del sistema público de salud, el tema de seguridad territorial, la comunicación y los protocolos de actuación en la emergencia de los pueblos indígenas. Primero, no contamos con un plan a nivel nacional para atender o priorizar el tema de salud, el tema de alimentación, el tema de control de puertos, etc. Entonces, ahí vemos que hay una preocupación tremenda, ¿no? Que no está cubriendo, se puede decir, a esta necesidad o estas demandas que tiene la población, tanto la población de comunidades nativas como también la población enfatizando sobre todo el tema de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Son dos formas que tenemos que ver y visibilizar la problemática que está pasando en nuestro pueblo. Y es más, teniendo conocimiento, por ejemplo, que hay un montón, se puede decir, una serie de normas políticas y planes vinculados a los pueblos indígenas desde hace muchos años. Richard, no te escuchamos.
Richard, creo que tu audio está apagado. Ese es uno de los temas que nos preocupa mucho. Entonces, ahí va nuestra preocupación. Entonces, es va nuestra preocupación un poco cómo hacer que el plan nacional esté un poco acorde con la realidad y con la preocupación de las comunidades en estas 11 regiones amazónicas que hace nuestro querido Perú. Ya pasaron, por ejemplo, yo estoy contando hoy día 1, ya son 46 días de haber decretado el estado de emergencia sanitaria en nuestro país, que hasta el momento los pueblos indígenas no contamos con un plan de atención diferenciado, con régimen especial en el marco del plan del COVID. Entonces, es una de las cosas que vamos viendo, estamos en coordinaciones, en diálogo, en estrategia, mecanismos de estrategia de búsqueda, pero ya no vamos a completar más de 2 meses estando en temas de estrategia y no contar con un presupuesto. Estamos buscando mejorías, implementar. Y ahí estamos trabajando, ¿no? Pero la preocupación es que ya se accione en las comunidades. Entonces yo antes, por ejemplo, comentaba, ¿no? En el río Napo ya tenemos 2 casos positivos con el COVID, en el Centro de Salud de Santa Clotilde, en el que hace nuestro querido. Ya pasaron, por ejemplo, estamos trabajando, ¿no? Pero ¿Se escucha? No, no, Richard, creo que hay problemas con tu audio. No sé si nos puedes repetir un poco porque no hemos captado muy bien. Me parece que tienes problemas de repente con el audio. No, pero si no estaba, parece que estaban entrando llamadas y eso yo estaba cortando ahí. Entonces parece que se modifica ahí, ¿no? Ah, ya, está bien, está bien. Cuando Está bien. llamadas, yo no le estoy rechazar y pum, se va bien otra vez el cancelar. Bien. Entonces, yo no sé, es que estábamos compartiendo, decía, ¿no? Que la preocupación que contamos con unas normas políticas y planes vinculados a pueblos indígenas que hace muchos años y que también tiene que ver que hay un Ministerio de Cultura, hay un Ministerio de Salud y que también en las regiones hay gerencias y subgerencias de asuntos indígenas o de nacionalidades en los gobiernos regionales. Pero estos no fueron implementados en su debido momento o necesario con un presupuesto y ahora no pueden realizarse, puede decir, una atención hacia los pueblos, ¿no? Están solicitando, recién en este momento están viendo la forma cómo hacer, cómo coordinar de alguna manera esta situación actual, ha vinculado a tener ciertas afinidades de comunicación, de coordinación, de preguntar qué pasa cuando, incluso, por ejemplo, el tema de coordinación no se está viendo mucho, ¿no? O sea, si la organización no no tiene esa iniciativa de buscar una forma de tener un diálogo, sea por Skype, con estas redes, ¿no? O a través de Zoom, etcétera, o medio correos, no lo hacen. Entonces, tenemos que estar detrás ahí. Y eso es uno que preocupa, ¿no? Entonces, como quien decir, no pasa nada, estamos tranquilos ahí, mientras que no nos topen, tranquilitos, no pasa nada. Y ese es un tema que justamente le corresponde a nuestras autoridades, tanto a los gobiernos locales como a la municipalidad, o los municipios, o a nivel regional, que tenemos la subgerencia, el gobierno regional, tenemos unos alcaldes provinciales en las regiones. A nivel nacional, tenemos entes que están viendo vinculado al Ministerio de Cultura. Hay una dirección de política de pueblos indígenas en temas de salud. Entonces, todo ese tema es un poco preocupante, que estamos mucho más en temas de coordinación, que es bien, una parte nos ayuda para mejorar, para aportar, para participar efectivamente
estamos insistiendo que nuestra participación no es que una simple reunión, ya está Baileset y aceptó. No, la coordinación va mucho más allá. Y hay que entender que una coordinación no solamente es una simple llamada, sino también tiene que integrar con una parte de un accionar, de un plan. Mira, ya tenemos un plan para las comunidades nativas. Qué bien, me parece bien. Esto tiene un presupuesto, pero si un plan no cuenta con un presupuesto, no va a poder llegar a las comunidades o al lugar a donde nosotros necesitamos o queremos, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las preocupaciones, ¿no? Y en vista de no contar con un plan de emergencia y que no considera las distintas realidades y necesidades de los pueblos según el contexto geográfico, es otra preocupación que tenemos, ¿no? Por ejemplo, solamente quiero mencionar 3 ejemplos. Los piaces, los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, que se encuentran en reservas territoriales, o hermanos indígenas dentro de los parques nacionales. Por ejemplo, otro ejemplo, las comunidades nativas en las 11 regiones amazónicas. El tema de comunidades nativas en zonas fronterizas. Creo la región Loreto está rodeado de fronteras, tanto por el norte, por el sur y por el medio. Tenemos, por ejemplo, por el norte está el Ecuador, Perú. Hacia el sur tenemos, por ejemplo, está Colombia, Leticia, Tabatinga, fronteras abandonadas, que nos gustaría que ahí se actúe. Ayer, si no me equivoco, llegó recién militares al tema del puesto o de la frontera Santa Rosa, ¿no? Que es la banda peruana. Porque ahí los hermanos, tanto colombianos como los hermanos brasileños, igual estaban así en llego de Santa Rosa a Leticia, de Leticia a Tabatinga, de Tabatinga a Santa Rosa. No había control. Entonces, parece que a las redes sociales de alguna manera influyen, escuchan la noticia y hay un contingente que va a vigilar esa frontera. Hasta ya más o menos, ya más de 40 días, porque yo estoy mencionando, no sé si era el miércoles que llegó recién la contingencia, se vio fotos que han llegado a ese lugar, ¿no? Y hace 40 días atrás estaban abandonadas, tierra de nadie. Eso es lo que nos preocupa, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas que nos preocupa también, por decir, son los hermanos de pueblos indígenas varados en la ciudad, tanto en Lima, en las distintas regiones capitales de provincias. Entonces, esa es la preocupación. Hemos visto por las redes, por las noticias, por las redes sociales que han publicado que hay gente, hasta ahora acá en la avenida La José, ¿no? Sigue gente durmiendo en la calle, en las avenidas, frente al grupo 8, cerca al aeropuerto, buscando vuelos humanitarios de las distintas regiones. Entonces, ahí, por ejemplo, nuestra consideración como organización nacional que representamos a estos pueblos, se requiere un mejor tratamiento en el sentido ayudarle, por ejemplo, en sus hospedajes, ayudarles en la alimentación. ¿Por qué estos hermanos están preocupados? Porque justamente ya son 45, 46 días que ya no tienen trabajo, porque sus trabajos eran día a día, ¿no? Entonces, al no contar con un trabajo, ya no pueden pagar un hospedaje. Al no trabajar, ya no tienen para su alimentación. Entonces, se encuentran en una forma ya de búsqueda a sus orígenes, al lugar de orígenes. Y ahí también hay muchas veces que no se está cumpliendo los protocolos, ¿no? Tanto del Estado como también puede ser de los pueblos, de las organizaciones, ¿no? Porque hay municipios que nos constan nosotros en la región Loreto, en la municipalidad distrital de Maynas, dio autorización para que retornen a estos hermanos que están varados en la ciudad de Iquitos por el río Nanay, a las comunidades, por ejemplo, San Antonio. Entonces, ahí no hay una articulación. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el argumento que les dio ese permiso? Les dio ese permiso diciendo que no tenemos nosotros con qué te van a atender, no tenemos dónde te vamos a poner, no tenemos con qué te vamos a dar comer o alimentación. Entonces, mejor es que retornes a tu comunidad. Y ese tema no es articulación. Entonces, no está ayudando a condicionar el control de vigilancia que las comunidades por iniciativa estamos haciendo o estamos buscando para mejorar el tema, ¿no? Eso es un poco muy preocupante, que exigimos que nuestras autoridades velen por este tema de tratamiento adecuado a estos hermanos y hermanas que se encuentran de las diferentes regiones varadas en las diferentes ciudades
de la nación, de nuestro querido Perú, ¿no? Frente a eso, yo diría, por ejemplo, ¿qué está haciendo AIDC como nacional? Estamos haciendo muchas cosas, pero quisiera mencionar, por ejemplo, se ha enviado a nivel, hablo de dos temas, a nivel nacional interno y a nivel externo también. Se ha prohibido, por ejemplo, el desplazamiento terrestre, fluvial y aéreo a nivel nacional. Pero estamos viendo en la realidad, es difícil hacer que el Estado establezca un control efectivo de los ríos y de los demás ingresos, ¿no? Que pueden ser territoriales, terrestres, aéreos, y las comunidades se han organizado para ejercer el aislamiento y la vigilancia de nuestros territorios. Pero ¿qué está pasando? Un ejemplo claro, en el Napo. En la Comunidad de Libertad, en el distrito del Napo, se ha hecho un control de vigilancia estricto. Pero ¿qué pasó? Es que algunos funcionarios del Estado, como los guardacostas, que vigilan los ríos, que les compete, no tienen el tema de inducción con derechos colectivos o de comunidades nativas. Se han ido, en vez de respaldar, se han ido a dividir, se han ido a debilitar el autocontrol comunal porque desconocen los estatutos, desconocen los acuerdos internos que tiene la comunidad. Y no queremos, entonces, ¿qué pedimos frente a eso nosotros como organización? Pedimos que haya mayor fiscalización, mayor monitoreo a estas personas que ingresen hacia estos lugares para fortalecer las capacidades de iniciativas que tienen las organizaciones, las comunidades. En el caso del NAP estamos hablando de un comité multisectorial en que están varias autoridades y dentro están las federaciones, los APUs y también las organizaciones. Entonces, queremos que se mejore ese tema, ¿no? Entonces, ya estamos 46 días, hoy día es 47, ¿no? Pero el plan de atención no se ha hecho efectivo. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, todavía no se ha hecho efectivo. Entonces, ¿qué tenemos que mejorar nosotros? Es buscar formas de organizaciones para poder enfrentarlo. Entonces, única condición, ya vemos que se ha desabastecido, por ejemplo, en el caso, yo voy a mencionar un poco Loreto, ¿no? Porque es el ejemplo, es una de las regiones que están más impactadas por el causa negativo del impacto del coronavirus, ¿no? No hay balones de oxígeno, no hay oxígenos en primero. Los hospitales están desabastecidos, no tienen bioseguridad, no tienen ropas protectoras. Ahí a los médicos, los doctores, las enfermeras, ya tienen miedo ellos. Ven a una persona enferma, todo lo han asociado, por ejemplo, al COVID. Todo es COVID. Pero no están viendo, por ejemplo, que hay detrás de eso hay otras enfermedades, como el dengue, la malaria, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la preocupación. No hay un control. Ya no hay un control. Entonces, y frente al desabastecimiento que hay a nivel regional y a nivel nacional es un poco controlable, ¿no? Pero a nivel de fronteras, de comunidades, es un poco más difícil. Y frente a ese desabastecimiento de medicamentos y seguridad y de limpieza, etcétera, entonces la única forma, los pueblos que hemos visto, que estamos coordinando, es cerrar estrictamente los lugares de pases de tránsito fluvial, yates, botes, embarcaciones con pequeños motores. Entonces, eso pedimos que el Estado actúe en el sentido de que tiene que mandar brigadas a fortalecer este tema, ya que a los APUs comunales, como les han dicho en alguna ocasión, no les están haciendo cosas ilegales cerrando los ríos porque no les compete a ustedes, no es sus funciones. Entonces necesitamos que ellos colaboren, pero que colaboren con la comunidad, no solamente que faciliten a la empresa de transporte y comunicación, decir, mira, en tal parte están cerrando y nosotros vamos y abrimos y pasa la lancha. No queremos ese tipo. Ya hemos tenido una experiencia muy mala que está en el Napo como un ejemplo. Entonces, ahora, hoy día se acuerda de hacer una nueva acta para cerrar. Y AIDC, desde la nacional, ha emitido correos a las 11 regiones, a cada gobierno regional, pidiendo que se haga un control estricto de los puertos, de las entradas de movilidades fluviales, terrestres, para ver y darle una prestación también, una atención adecuada a estos hermanos que se encuentran, los que están queriendo retornar de Lima o de otras regiones, entre regiones internas. Entonces, pedimos eso, ¿no? Yo pienso que
Ese es un poco a nivel interno. Y AIDESET a nivel externo ha hecho una demanda al Estado peruano ante los diferentes mecanismos de la ONU, OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dando a conocer, por ejemplo, la desatención y la falta de efectividad frente a esta pandemia del COVID, ¿no? Teniendo como efectos posibles el incremento de la mortalidad. Ahorita hay más de 1000 contagiados en Loreto, especialmente en Iquitos. Pero esos son los que están registrados. Y los que están fuera, los que están 4 por el corriente, los que están 2 iniciándose por el Napo, los que están en otros lugares, no son contados. Los que no llegan no son contados. Entonces la gente ya no está acudiendo al gobierno, al hospital de Loreto, ¿no? Al hospital regional. Iquitos, que no está muy organizado. Entonces, eso es lo que pedimos, ¿no? Entonces, ¿qué más hay? El abandono educativo, la pérdida de capacidades productivas ahora. Va produciendo un caos social y cultural, faltando derechos colectivos. El tema de, como organizaciones, ya estamos viendo el programa Aprendo en Casa, que no es suficiente, es para un grupo, para un medio, para una sociedad, es muy limitado. Entonces, y para las comunidades, ¿qué pasará? ¿Qué habrá después de aquí? No tenemos claro. No hay un objetivo, no hay una meta a dónde llegar. Y de aquí a 3 meses, a julio, ¿qué sería de nuestros pueblos, de nuestros hermanos frente a esto, no? Entonces yo pienso que esa es un poco la mirada que tenemos nosotros y la preocupación de compartir, haciendo énfasis que el Estado cumpla su rol y su función de darle un tratamiento adecuado a nuestros hermanos, así como a todos ciudadanos, como a todos ciudadanos. Entonces esperamos que esa confianza brinde el Estado en darle una prestación adecuada a nuestros hermanos. Como organizaciones desde la nacional pedimos y exigimos que se cumpla, ¿no? Es más o menos, Adrián. Sí, Richard, muchas gracias, muchas gracias. Sí, justamente preocupante todo lo que nos mencionas, ¿no? Esto ya ha venido difundiéndose en diferentes medios de comunicación, pero no con la medida, con la eficacia que debería, ¿no? Sabemos que alrededor de 400.000 peruanos que son habitantes de la Amazonía peruana y a su vez son miembros de comunidades nativas, ¿no? Y estos son parte, pues, de 51 pueblos, más o menos 51 pueblos indígenas reconocidos por el gobierno, que representa 1/3 del total de la Amazonía, ¿no? Incluso sabemos que el primer caso de coronavirus por parte de una persona indígena fue un líder indígena que justamente acudió a Holanda para denunciar a Plus Petrol, y al regresar al Perú, a regresar a su lugar de origen, fue detectado, ¿no? con este síndrome, ¿no? Y que además vale agregar que fue vapuleado por parte de la prensa, porque supuestamente no habría guardado una cuarentena acorde al protocolo y todo ello, algo que luego se desmintió, ¿no? En ese sentido, yo quisiera preguntarle al doctor Juan Carlos Ruiz, que él tiene una amplia experiencia en IDL, ¿no? En la defensa de pueblos indígenas, comunidades. ¿Cuál es la situación, doctor, la situación actual de los pueblos indígenas y cuáles son las respuestas establecidas por parte del gobierno? Sabemos que hace poco la Comisión de Pueblos Indígenas se ha instalado, ha sido elegido recientemente su presidente, el congresista Lenin Bazán, pero ¿cuál es la respuesta también del Ministerio de Cultura? Porque no se visualiza todavía, ni siquiera el plan está aprobado. Por parte del Ministerio han mencionado que todavía no existe un acuerdo sobre este plan. Ha sido citada la ministra para este lunes, pero ¿cuál es la respuesta legal? ¿Cuál es la respuesta por parte del gobierno y por parte del legislativo ante este problema, ¿no? Y también, ¿por qué no?, por parte del Poder Judicial, ¿no? Pero, Adriano, quiero comenzar primero saludando a Richard, a Rodrigo, a ti y a Erika, y a los organizadores por esta oportunidad. Buenas tardes con todos. Sí, efectivamente, la cosa es dramática. Mira, yo creo que el primer impacto del COVID ha sido en las ciudades. Como un día lo conversamos con Richard, pero creo que cuando las cosas se comiencen a normalizar en las ciudades, el impacto va a ser devastador en los territorios de los pueblos indígenas cuando regrese el comerciante, el profesor, el médico, cuando regresen de las ciudades a las comunidades.
yo creo que ahí el impacto va a ser devastador. Tú me dices, ¿qué cosa hay ahorita? No hay nada. O sea, los únicos que están llegando a los territorios de los pueblos indígenas son los madereros. Hace poco en el CENEPA, los Ahuajún o Ecofrut cerró sus territorios, y sin embargo el alcalde del CENEPA, forzando la situación, desconociendo el acuerdo, abrió para que entren comerciantes trayendo la enfermedad. Entonces, lo que hay que decir es que tanto el estado de emergencia que se ha decretado como la emergencia sanitaria no ha pensado en los pueblos indígenas. Hay una invisibilización que se repite. ¿Qué hay que decir? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? ¿El Estado está en la obligación? Mira, primero, ¿en qué consiste el derecho a la salud? El derecho a la salud es el derecho de todo ser humano de mantener, el Tribunal Constitucional ha dicho, una normalidad orgánico-funcional. Es decir, el derecho a mantenerme sano es un derecho fundamental. Este derecho supone 3 obligaciones del Estado. Primero, mantener, conservar, o sea, primero es este derecho a mantener la salud. Segundo, es la obligación del Estado de atender a las personas cuando tengan alguna afectación a su salud. Y la tercera obligación es la obligación de prevenir la violación al derecho a la salud. Esto ha sido desarrollado por el Tribunal, por la Corte Interamericana, ¿no? Cuando en algún momento determinado un grupo de personas, ¿no es cierto?, un colectivo, es susceptible de ser afectado en algún derecho fundamental como la salud, el Estado tiene conocimiento que hay esta amenaza, este riesgo por los diferentes medios, o estaría en la obligación de conocer esta amenaza. Y si el Estado no hace nada, a pesar de que sabe que hay un colectivo de personas sobre los cuales pende una amenaza grave, cierta e inminente de violación a sus derechos, y sabiendo esta situación y teniendo los recursos para hacerlo, si el Estado no lo hace, el Estado incurre en una responsabilidad internacional. Entonces, la obligación del Estado aquí es de prevenir. Esta obligación, o sea, no solamente el Estado tiene la obligación de abstenerse de violar derechos, tiene también una obligación de garantizar los derechos, tiene una posición de garante, ¿no? Es decir, primero es que mis agentes no se abstengan de violar el derecho, pero aquí tengo yo la obligación de desarrollar, diseñar e implementar políticas públicas que prevengan la violación, y eso es lo que ahorita no hay. No hay una política pública. Mira, hace años pasados han habido derrames de petróleo. No hay una política nacional desde el Ministerio de Salud para atender a los afectados por derrames de petróleo. Nosotros hemos litigado un caso Cuninico, y lo que hemos constatado es que no hay una política para atender a los afectados por derrames. Menos aún, hay una política para atender ante esta situación. Entonces, el Estado tiene ahorita una obligación de diseñar, implementar, obviamente financiar políticas públicas que prevengan el impacto devastador que yo creo que va a haber por el COVID en los territorios de los pueblos indígenas. Ahora, ¿quiénes son los obligados? Aquí hay básicamente 2 obligados: el Ministerio de Salud y las direcciones regionales de salud. El Ministerio de Salud es un órgano rector, en principio, y las direcciones regionales de salud, dependientes de los gobiernos regionales, son los órganos ejecutores. Sin embargo, las diresas se quejan de que no tienen recursos, y se quejan que desde el gobierno central no hay políticas públicas que uniformicen y que diseñen, ¿no es cierto?, medidas para atender a los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una obligación del Estado, obviamente, de invertir recursos, pero una obligación de diseñar e implementar estas políticas para atender a la población. El convenio 169 incluso insiste en el artículo 25 que estas políticas tienen que hacerse, y lo dijo el Apu Richard, en consulta, en coordinación con los pueblos, recogiendo también su identidad, su cosmovisión, sus experiencias y sus conocimientos, ¿no? Entonces, aquí el Estado está faltando a su obligación de garante. Lo que está pasando ahorita, y voy terminando, es que ante esta inacción del Estado, ante esta inercia burocrática, los pueblos han decidido cerrar sus territorios. Obviamente, esta decisión de cerrar implica
Violación de derechos, no. Los pueblos indígenas, en su condición de propietarios de sus territorios, en ejercicio de su autonomía reconocida por el artículo 89 de la Constitución, en ejercicio de su libre determinación, en ejercicio de su derecho a la propiedad, han cerrado sus territorios. El Tribunal Constitucional ha reconocido en varias sentencias que una expresión del derecho a la propiedad sobre sus territorios es el derecho a restringir el ingreso en ellos si es que se trata de gente que va a generar daño en la comunidad. Entonces, esta decisión de los pueblos de cerrar sus territorios es perfectamente legítima, constitucional y convalidada por el Tribunal Constitucional, convalidada incluso por una sentencia de la Corte Suprema. El tema es que no se está respetando esa decisión, ¿no? Pero yo creo que la situación es dramática. Hace poco ha sacado la CIDH un informe muy importante que se llama Pandemia y Derechos Humanos, donde marca un poco cuáles deben ser los lineamientos. Pero lo que aquí está pasando es que el Estado está faltando a su obligación. Estamos ante derechos sociales como el derecho a la salud, que supone que el Estado, más que abstenerse de violarlos, invierta en infraestructura, diseñe, implemente y ejecute, obviamente debidamente financiado, políticas públicas de atención. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Sí, gracias, doctor. Interesante todo lo que nos cuenta, ¿no? Erika tiene una pregunta también. Erika, no sé si nos escuchas para que también puedas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctores. Muy buena su explicación. Básicamente, quería hacer una pregunta para, en todo caso, para el doctor Juan Carlos, para Richard Rubio, para el doctor Rodrigo. La pregunta básicamente se centra en qué medidas han sido adoptadas por parte de la sociedad civil como organizaciones sociales y diferentes colectivos y otros frente a la situación actual que está atravesando, viene atravesando los pueblos indígenas. Richard, tú comienzas. Pues Richard, usted comience. Ya, las medidas que van tomando justamente fue uno, ¿no? Por ejemplo, es el control, pero este control, como ya dije, están siendo muy debilitados. No hay un control adecuado, monitoreado, fiscalizado. ¿Por qué digo eso? Porque en vez de fortalecer los cierres de pases y colaborar, viendo que ya, o sea, ¿por qué tomaron esta iniciativa? Las comunidades justamente tomaron las iniciativas porque los hospitales ya rebasaron. Frente a esa, que ya no hay medicamento y medicinas dentro de los hospitales, peor se ven las fronteras. Entonces, la única forma y manera es protegerse, ¿no? Hacer el autocontrol comunal de acuerdo a los estatutos, reglamentos y costumbres que tienen los pueblos, ¿no? Entonces, no hay otra forma de frenar. Como comentaba, por ejemplo, en la mañana, en el distrito del Napo, que es la sede de Santa Clotilde, hubo una reunión esta mañana en la que tomaron un acuerdo que 7 días, debido a este caso, que hay 2 con COVID en el centro de salud que están ahorita aislados, estaban viendo el tema de la familia, dónde están poniendo, uno, no hay equipamientos, entonces van a hacer una cuarentena 7 días sin salir de sus casas. Mañana compran sus cositas y van a salir el día, volverse a ver nuevamente el día sábado. Ni ninguna bodega, nada de comercio, ni comunalmente ni interno. No va a haber un pase, ni salida ni entrada. ¿Por qué? Porque se ve que nuestros centros hospitalarios también están en el abandono, no cuentan con la implementación. Entonces, una de las maneras sería es aislarse, ¿no? Y respetar el aislamiento, el cumplimiento, pero para eso también se necesita otra parte, que es el tema de alimentación. El tema de alimentación también en las comunidades ya no es el tema de las comunidades, los que están más cercanos a las sedes o las capitales de los distritos, las comunidades van a vender sus productos y los que viven en las capitales de los distritos negocian, compran, ¿no? Porque van llevando pescado, carne, plátano, yuca, incluso la leña, los que viven en la parte de la provincia no hay, porque es una ciudad, la centro poblado de Santa Cruz es grande, entonces compran y venden, como un tema de trueque, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya tiene que tomar sus acciones, en todo caso, es la municipalidad local
que le compete hacer sus trabajos, ¿no? Ver por el tema de la salud. El centro de salud está cuidando al enfermo, o al papá, o al hombre, al jefe de la casa, y la familia tiene que también estar acompañada, ¿no? En su aislamiento, tener un víver, un espacio, un técnico, un médico, para que le haga un seguimiento y acompañamiento para brindar los alimentos. Entonces, por ejemplo, el señor que acabamos de mencionar, ¿no? Como un caso concreto, es justamente por ciertas debilidades que ha tenido la autoridad municipal, ¿no? Justo el señor había participado entregando las canastas, y ya lo habían advertido, porque el señor había estado en Indiana, y en Indiana justo había muerto el profesor Jorge Carranza, ¿no? Entonces, inició ahí, y él estaba ahí. Entonces, no han prevenido a debido tiempo. Y este caso ya se está dando. Como también se puede mencionar el caso del Corriente, ¿no? El alcalde que visitó 19 comunidades, entre una autoridad como que no está colaborando. Entonces, hay un cierto enfrentamiento, conflicto interno, ¿no? Entonces, si no quieren recoger los alimentos, no lo hagamos. Entonces, hay una cosa, ¿no? Pudiendo tener un protocolo de cumplimiento, de entrega, de poder llegar a las comunidades, a ver, no lo estamos queriendo hacer. ¿Por qué? Porque el alcalde está viendo con un tema político. Eso es lo que hemos visto en el Napo. En todas las entregas de canastas, él con fotos, él solito con las fotos, fotos más fotos. Entonces, ahí ese tema, está una situación una crítica, crisis a nivel social, sanitario que estamos pasando, y estamos otros aprovechando esta coyuntura de ya estar en un tema de política. Entonces, yo creo que ese tema tenemos que ver, y creo que nuestras autoridades deberían de ayudar a vigilar un poco más el control, ¿no? Bien. Gracias, Richard. Rodrigo, tu perspectiva, ¿no? Desde el sur. Gracias, Adriana. Buenas tardes a todos los que nos oyen. Un saludo cordial a Lapu, Richard, desde la Amazonía, Juan Carlos y a Erika. Efectivamente, como bien detalla Lapu, Richard, pues esta pandemia ha evidenciado algo que ya desde hace mucho habíamos percibido desde el sector indígena, y es que la atención y en satisfacción de necesidades básicas para este sector de nuestra sociedad pues ha sido muy carente, no solo en estas últimas décadas, sino desde un proceso histórico de muy larga data, ¿no? La pandemia ha evidenciado también que incluso más allá de la atención a las comunidades indígenas, el mismo Estado tiene muchas debilidades en la prestación en servicios básicos como la salud. La misma, como bien mencionaba Juan Carlos, la prestación a nivel de infraestructura, a nivel material, pues es muy carente y precaria, ¿no? Y claramente esto, pues, es una transgresión contra algunos de los contenidos básicos que el Estado debió garantizar en el derecho fundamental a la salud, como la accesibilidad, ¿no? La aceptabilidad, la calidad e incluso las instalaciones de salud, al igual que un trato igualitario y no discriminatorio. El acceso a salud, por ejemplo, en el sector urbano tiene un mínimo garantizado, pero a nivel rural, en la Amazonía o en el Ande, esta se agudiza, ¿no? Entonces, la pandemia también ha evidenciado que si ya los pueblos indígenas se encontraban en riesgo, ahora se encuentran en mayor riesgo debido a este nuevo agente patógeno, ¿no? Creo también que un elemento adicional a lo que ya ha detallado muy bien el Apu Richard y también Juan Carlos expone en su análisis, una de las causas que podría generar y acelerar el contagio de COVID en comunidades es básicamente la migración motivada por aquellos comuneros que se han visto obligados a salir de sus comunidades debido a la necesidad y que ahora se ven en la obligación de retornar. Pero también otro elemento importante que deberíamos también de resaltar son el desarrollo de actividades extractivas en su territorio, ¿no? En la Amazonía, por ejemplo, hay mucha actividad de extracción de petróleo, y en el Ande, la minería, ¿no? Desde nuestra experiencia, pues yo quiero resaltar que hemos podido dar seguimiento desde la red Muki a algunos casos de proyectos mineros en los cuales hasta esta semana ya se han identificado más de 251 casos de trabajadores que han contraído el COVID y que estos han sido trasladados de forma irregular para su aislamiento social, ¿no? Entonces, esto también nos ha evidenciado que en el desarrollo de la misma labor minera
que pese a haberse decretado la restricción de muchas actividades económicas, la minería ha tenido, vamos a decir, una suerte de privilegio, ¿no? Porque les han permitido desarrollar con normalidad su trabajo, pese a que se había indicado en la resolución 111-2020 que aprueba el traslado de personal minero, que iba a ser solo personal esencial, pero en realidad están haciendo actividades de extracción a todo nivel, que hay una gran posibilidad de contagio a miembros de comunidades indígenas, ¿no? Ese es un elemento que deberíamos de tener en cuenta. Ahora, a nivel normativo, creo también es importante tener en cuenta lo que ya mencionaba el APU Richard, ¿no? Que los diversos protocolos y las medidas han sido elaboradas de forma centralizada y poco democrática y participativa respecto de los pueblos indígenas. Las han diseñado básicamente los ministerios o el Ministerio de Salud en algunos casos. Y esta es una clara transgresión al principio de interculturalidad, de diálogo democrático y cultural que el mismo Tribunal Constitucional ha desarrollado ya en varias sentencias. Es decir, nuestro país, reconociéndose como un país pluricultural, multiétnico, en el cual sabemos que los pueblos indígenas se encuentran en constante vulnerabilidad, debió de haberse considerado su participación en este diseño de protocolos, ¿no? Hoy en día nos evidencia que estos protocolos en su aplicación, en su materialización, son insuficientes. Algo que el mismo APU relataba, ¿no? Decía, por ejemplo, en el uso y control de tránsito, por ejemplo, ellos se han visto en la necesidad de poder desplegar acciones de forma autónoma como comunidades debido a que el aparato estatal no ha podido satisfacer de forma adecuada las restricciones, ¿no? Lo mismo ocurre en el Ande. Muchas comunidades se han visto obligadas a ejercer el control de su territorio debido a que, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas o los miembros policiales no han podido acceder a estos territorios inhóspitos debido a la geografía, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ello solo evidencia también que hay un poco interés o buena voluntad de poder involucrar en un proceso de diálogo y formulación de políticas a los pueblos indígenas, ¿no? Algo que debemos resaltar finalmente es que en un estado prestacional en los cuales los derechos fundamentales y los derechos fundamentales y aquellos que son de naturaleza social no tienen un carácter prestacional, sino tienen una ejecutabilidad y obligación de cumplimiento casi inmediata en su mínimo, involucra también que el Estado ahora se ve desafiado por este contexto de pandemia a desplegar y elaborar políticas con mayor idoneidad respecto de los pueblos indígenas, ¿no? Ello va a involucrar, por ejemplo, también creemos nosotros, la evaluación de todos los protocolos que se han implementado hasta este momento. Porque recordemos que el contexto de pandemia no solo no va a ser sopesado en los próximos meses, sino probablemente se tenga una duración hasta fin de año, quizás hasta el siguiente, ¿no? Entonces, en esa medida se requiere la reevaluación de los protocolos, ¿no? En forma general, pero también creemos que deben de evaluarse y rediseñarse algunos protocolos para el desarrollo de actividades económicas en territorios indígenas. Caso del petróleo y la minería, y en el que deben de participar a nivel central, es decir, a nivel del Ejecutivo, a nivel regional y a nivel local, los pueblos indígenas. Ellos deben tener también cierta participación y rediseño, pues muchos de estos van a tener que conllevar la participación de los miembros de las comunidades campesinas. Y finalmente creo que es importante lo que ya ha adelantado el APU Richard cuando se les pregunta desde la sociedad civil o desde el sector comunal qué se ha hecho. Creo que se está implementando protocolos comunitarios desde la práctica, ¿no? Desde la vivencia, desde la práctica cultural, ¿no? Creo que es importante que estas prácticas sean recogidas en protocolos respecto del uso de la fuerza y control en los mecanismos de distanciamiento social, ¿no? Es importante porque son las autoridades indígenas originarias las que van a tener en mediano y largo plazo un rol muy importante para poder mitigar el contagio, pero a la vez también el de poder identificar y en algunos casos aislar a las personas que puedan tener contraer el COVID, ¿no? Debido a la lejanía, por ejemplo, en la Amazonía,
por ejemplo, muchos médicos o profesionales de salud no podrán trasladarse de forma inmediata a las comunidades para extraer a la persona que contrajo COVID, o en su caso, para que la persona que se encuentra grave de salud pueda ser trasladado a los centros de salud. Entonces, ahí va a tener un rol muy importante la comunidad, ¿no? Entonces, creo que este es un gran aporte que debería de recogerse. Y finalmente, pues, es importante también recordar que el Ministerio de Cultura también tiene un rol muy importante, ¿no? Como órgano rector en materia de pueblos indígenas. Hoy en día todavía queda pendiente la política o el lineamiento de política que debería de emitir el Ministerio de Cultura, que ha sido seriamente cuestionado debido a que no materializa muchas acciones en materia de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante y pues el debate está abierto y creo que lo más oportuno es que desde la sociedad civil podamos aportar en la construcción y materialización de estas medidas que se requieren para mitigar la transmisión del COVID. Sí, perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Me parece que Erika tiene una pregunta de un seguidor desde la página. Erika, no sé si estás. Sí, por parte de uno de nuestros seguidores, Raúl Santos, realizó un comentario también, y él está manifestando de que ni el presidente de la República, cuando emite sus pronunciamientos hacia el pueblo peruano, está reportando acerca o hablando sobre el pueblo indígena, ¿no? Piensa de que no hay un plan real y efectivo de intervención y protección para la Amazonía para hacer frente al tema del coronavirus, y esto va a generar nuevamente el desprestigio en su gestión, ¿no? Desde el presidente de la República, y está invitando al profesor para que nos dé una opinión sobre la situación de que por qué el gobierno no razona o no interviene en el tema del pueblo indígena, ¿no? Estando ante los ojos del mundo esta indiferencia. A ver, yo creo que hay que, a ver, ¿qué está en juego? Lo que está en juego acá es la extinción de los pueblos indígenas. No digo genocidio porque ahí el genocidio supone la voluntad de acabar con un pueblo. No creo que el Estado tenga eso, no, no lo descarto. Pero sí creo que hay un peligro de extinción. De extinción. Un segundo tema es que acá hay unas brechas enormes. O sea, hay un déficit de inversión del Estado en materia de educación, salud, saneamiento de los pueblos indígenas. A pesar de todo lo que ha generado la actividad petrolera en 40 años, es evidente las brechas, las brutales brechas que hay. Si tú comparas, por ejemplo, ponle un ejemplo, el promedio de SIDA a nivel de pueblos indígenas es cerca del 7%, el promedio nacional es menos 0.25%. Entonces, y eso en materia de educación, en materia de salud, en materia de saneamiento. Entonces, hay unas brechas y este COVID lo que ha hecho es ponerlas en evidencia. Un tercer punto es, si bien los pueblos pueden cerrar sus territorios y desde el Movimiento de Derechos Humanos hay un grupo de trabajo de pueblos indígenas, se están elaborando propuestas, eso al Estado no lo libera de su obligación de diseñar políticas públicas para atender a los pueblos indígenas. Hay una obligación jurídica. Si bien el Estado no ha generado esta contaminación, la omisión del Estado frente a esta situación sí genera y tiene consecuencias jurídicas. Ahora, se han hecho algunas cosas, pero, en fin, yo creo que sin mucha pertinencia cultural. O sea, cuando el Estado ha informado esto, no ha habido un esfuerzo por explicar a los pueblos indígenas qué implicaba esto. En Iquitos, por ejemplo, no, la gente no se toma en serio, ¿no? Creo que los esfuerzos de explicar han estado básicamente dirigidos a la sociedad nacional, a las personas que viven en las ciudades, pero no ha habido un esfuerzo por tomar en cuenta las diferencias y explicarle a los pueblos indígenas qué es lo que estaba en juego. Hay una cosa que se llama pertinencia cultural, tomar en cuenta las diferencias. Pero yo creo que acá lo que estamos, y lo que nos cuenta Richard, ¿no? O sea, el Estado no hace nada, y cuando los pueblos indígenas cierran sus territorios para defenderse, un acto casi de autodefensa, vienen y les dicen, ustedes no tienen competencia para cerrar sus territorios. Eso se llama perro del hortelano. Dicho sea de paso, sí tienen competencia para cerrar sus territorios. Sí tienen su competencia, y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. En el caso Tres Islas, tanto en la sentencia del Tribunal Constitucional como en la casatoria de la Corte Suprema, el Poder Judicial ha dicho que sí tienen derecho. Entonces,
creo que el Estado no puede entender que, como ya cerraron sus territorios, me lavo las manos, no tengo nada que ver, entonces taco cuerpo. Ahora, finalmente, hay un tema, y es, no tenemos poder judicial. O sea, y Adriano, y Erika, tú también creo eres abogada, o sea, no hay Estado de Derecho sin jueces que lo protejan. Así de sencillo. Ahorita el Poder Judicial está totalmente paralizado. El presidente de la Corte Suprema no acepta entrevistas, no ha habido. El Tribunal Constitucional acaba de celebrar su primera audiencia, pero no contamos con un Poder Judicial. El artículo 25 de la Convención Americana dice que todos tenemos derecho a un recurso sencillo, rápido, y está pensando en amparos, en habeas corpus. Ahorita no tenemos el derecho a la protección judicial. ¿Cuáles son los mecanismos para defender los derechos fundamentales? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de los derechos? Los procesos constitucionales. Bueno, ahorita lo que han hecho es, nos han dado un link, un correo electrónico donde podemos presentar las demandas y nada más. Entonces creo que también hay un tema de indefensión de derechos. Se ha declarado estado de emergencia, se han restringido de derechos, pero ya estamos escuchando casos de excesos, de abusos. Entonces, hoy más que nunca también vale este espacio para exigir al sistema de justicia que se restablezca los servicios de justicia, obviamente sin poner en peligro la finalidad del estado de emergencia. Creo que hay que invertir en tecnología. Las universidades están invirtiendo en infraestructura tecnológica para poder dar clases virtuales. Creo que el sistema de justicia acaba de sacar hace 2 días una directiva, ¿ya? Pero creo que tras 45 días de confinamiento a mí me sorprende la lentitud, lo pasmoso de la inercia burocrática. Entonces creo que también hay un tema de, estamos los peruanos en una situación de absoluta indefensión. Sí, gracias, doctor Juan Carlos. Sí, Richard, una pregunta, hay varias preguntas, me dicen en Facebook, pero yo tengo una pregunta. Básicamente, hace poco se emitió un informe respecto a la actuación de diferentes comunidades indígenas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, se mencionaba que muchas de ellas no tenían el acceso a mascarillas, no tienen médicos, no tienen clínica mucho peor, ¿no? Hospitales, posta mucho peor, ¿no? Incluso que están haciendo sus propias mascarillas de cáscara de coco. Eso es lo que mencionaban en varios informes, ¿ah? No tienen materiales de prevención, los informes no se hacen en las principales lenguas originarias. En ese sentido, yo te pregunto, tú un poco que estás un poco más cerca, ¿no? Quizás también Rodrigo, ¿qué mecanismos o qué reglas están adoptando las comunidades indígenas en todo caso para protegerse ellas mismas, ¿no? Richard. Bueno, las comunidades, normalmente cuando las comunidades en las riberas, en la Amazonía, no están pegadas. Es uno. Estratégicamente se dividen territorialmente. Entonces, cuando hay un acuerdo, por ejemplo, en vista que no hay medicamento en los centros de salud, un caso por decir, ¿no? El Centro de Salud Santa Clotilde, el gobierno regional de Loreto le admití su solicitud sin mascarillas. Si ella, como gerenta, tiene 100 trabajadores diarios, y para la población, ¿qué le quedó? Nada. Sí, es una mascarilla por persona, solamente para el trabajador. ¿Y qué de la población de Santa Clotilde? O sea, hablando del centro poblado de Santa Clotilde. Y en las comunidades peores. Entonces, la comunidad lo único que va viendo es su forma de protegerse, de hacer uso de sus conocimientos ancestrales. Los médicos, de alguna manera, que llaman chamán, están buscando, ¿no?, medicinas y no acercarse, sin minimizar la efectividad de la pandemia, del virus que va avanzando. Están viendo que las noticias que son reales, que están muriendo, no es fantasía, no es un video. Entonces, no hay otra forma de buscar el protegimiento tanto individual como colectivo. Y justamente por eso es que yo decía, ¿no? Eso tiene que ver, ese rol, ese deber, debe de implementar la municipalidad, porque yo creo que la municipalidad, los alcaldes representan, son funcionarios del Estado y que están más cerca de las comunidades. Deberían de apoyar, por ejemplo, en la implementación de las mascarillas. O, por ejemplo, en otro caso, el tema de limpieza, el jabón, el ace, la lejía, eso lo tiene la comunidad.
pero en estos 47 días que vamos ya no lo tienen. Justamente yo estaba en contacto ayer con las comunidades, ya no los tienen, y la preocupación es eso, ¿no? Una de las preocupaciones que le tiene mucha ella, ¿no? La sal y el fósforo. Entonces yo decía, si yo tengo mi sal y tengo mi fósforo, me voy a internarme a la quebrada, a la cabecera de la quebrada, me voy a la cocha, me voy hacia el monte, pero si no tengo sal y fósforo, es un poco imposible. Entonces, por ejemplo, el Centro de Salud Santo Clotilde está viendo cómo hacer, conseguir ese tema, y el otro tema es que también no puede faltar justo el jabón, ¿no? Para la limpieza de las manos. Y que a día la persona baña con por amenazas de tanto, ¿no? Tanto por la enfermedad y como también por el abandono del Estado de los funcionarios que están más cerca de las comunidades. Entonces, la preocupación es muy fuerte, muy extremadamente, se puede decir, en las fronteras. Sobre todo se habla de la frontera. Y aparte de eso, las amenazas que van que las empresas extractivistas y legales se la forma como defender la madera, está entrando al transporte de otra ocupación, y por eso es que muchas veces la gente no está escapándose al mundo para zampar del sarampión, en épocas que no había la vacuna, priorizando que si sale a ver que yo no cansaré de diciendo que tiene que haber controles estrictos y con un respaldo desde el Estado Nacional, regional, mecanismo adecuado para el tratamiento de las personas que Sí. Muchas gracias, muchas gracias por su participación, Richard. Hay una pregunta que nos genera mucha preocupación también. Queremos saber, no sé, profesor, participantes de este conversatorio, sobre cuál es la situación de personas indígenas privadas de su libertad y que se encuentran en peligro de contraer el COVID. ¿Cuál es su comentario sobre ello? A ver, en principio el Estado tiene una labor, una función garante. El artículo 44 dice que la razón de ser del Estado es garantizar la plena vigencia, la efectiva, no formal. Pero cuando se trata de personas privadas de su libertad, ese rol de garante se hace mucho más intenso por la relación de dependencia que tienen estos internos, punto 1. Punto 2, ayer IDEL ha sacado un informe donde demuestra que aproximadamente el presupuesto que entregó el Estado al INPE para que se ejecute en el contexto del COVID solamente se ha ejecutado el 10%. Es lamentable, es terrible la improvisación y la poca capacidad de ejecución de gasto del INPE. O sea, había recursos y no se ejecutó. En tercer lugar, yo creo que el mensaje de ayer es para mí lamentable. O sea, han salido Keiko Fujimori y Susana Villarán, pero los presos pobres que no tienen contactos, esos sí se han quedado. Sobre el tema de pueblos indígenas, en principio, ¿qué hay que decir? En primer lugar, yo quiero hacer un comentario. El artículo 10.2 del Convenio 169, un tratado de derechos humanos de rango constitucional, dice que en el caso de penas privativas de la libertad en materia de pueblos indígenas, establece un mandato de rango constitucional. Deberá preferirse penas alternativas a la pena privativa de libertad. ¿Qué significa eso? Si yo soy juez y en un proceso penal voy a imponer, o me corresponde imponer, o tengo que imponer penas de cárcel a pueblos indígenas, debo de preferir penas alternativas a la cárcel.
Y si es que yo me aparto de ese mandato, tendré que justificar por qué. Entonces, ahí hay un tema de que el convenio 169 de rango constitucional exige 10.2 preferir penas alternativas. Entonces, en principio, no debería, salvo que sea por delitos muy graves, ¿no? Muy graves. Pero en principio hay un mandato de que no deben ir. Y si es que hay, está el recurso de habeas corpus para hacerlo. Ahora, creo que evidentemente aquí el INPE se ha dormido. Yo no dudo, yo no quiero decir que había intenciones, no sé las cosas, creo que se durmieron. Si lo que han hecho lo hubieran hecho 2 semanas antes, yo creo que otro hubiera sido el resultado. Creo que tranquilamente, o sea, se pueden adoptar medidas de oficio para evitar esto, ¿no? O sea, es lamentable, además, si eso le agregas el hacinamiento en las cárceles, en todas las cárceles, ¿ah? En realidad estamos ante una situación, digamos, de violación estructural de derechos humanos lamentable, ¿no? Y además, finalmente, todos sabemos muy bien que la cárcel, en realidad, no van los peces grandes, ¿no? Hay una cosa que se llama los delitos de bagatela y los delitos de cuello blanco. Es el delito de bagatela, la delincuencia menor. Esa sí siempre va a la cárcel, pero los delitos de cuello blanco, estos delitos cometidos por aparatos de poder, estos delitos, ¿no es cierto?, estos grandes robos, la contaminación, ese tipo de delitos jamás llega al sistema de justicia. Entonces, en la cárcel están muchas veces los delincuentes de poca monta, los más pequeños. Lamentablemente, entonces, también en la cárcel se reproduce la situación de brechas, la situación de invisibilización y exclusión, ¿no? Es lamentable, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Juan Carlos. Hay una pregunta, y sería para Rodrigo, ¿no? Una pregunta por parte de unos seguidores, me dicen por interno. Dice, ¿cómo hacer para que los pueblos indígenas, en todo caso, formen parte del comando COVID? Porque dice que hay muchos espacios en los cuales no los están considerando, ¿no? Ni siquiera como parte de la sociedad organizada, de la sociedad civil, colectivos y todo lo demás, ¿no? ¿Cuál sería, en todo caso, la propuesta? Es cierto, efectivamente, muchas de las medidas, pues bueno, entendemos que han sido asumidas de forma inmediata debido a la emergencia en la cual nos hemos encontrado en las primeras semanas, pues se han elaborado de forma centralizada y poco participativa, ¿no? Creo que ya transcurridos los 40 días, pues es oportuno hacer una reevaluación de todas las medidas asumidas, ¿no? Entre ellas a nivel ejecutivo, ¿no? Aquellos espacios en los cuales se han constituido para tomar decisiones relacionadas a la mitigación o prevención del contagio por COVID, ¿no? Entre ellos la creación de este comando conjunto, otros organismos que se han constituido a nivel regional, ¿no? Yo creo que es oportuno por eso que había una propuesta que hicimos desde el Grupo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional con participación de muchas organizaciones indígenas a nivel de la Amazonía y la zona andina, que se incorpore a 2 representantes o 3 representantes en el comando conjunto, pues no solo para tomar y asumir medidas en materia de salud, sino también para asumir el lineamiento de políticas a nivel de otros derechos, como por ejemplo la educación o vivienda, agua y saneamiento, etcétera, ¿no? Entonces, es importante poderlos incorporar, no solo para que se tomen y se diseñen estas políticas, sino también para que se vea la pertinencia, algo que Juan Carlos también mencionaba, la pertinencia cultural, ¿no?, de estas políticas. Y finalmente, para un debate de la asignación presupuestal. Muchas de las acciones que pueden asumirse sin un presupuesto van a devenir en no materializarse, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y de otro lado, también es importante tener en cuenta que pasado este proceso de expansión del COVID, vamos a recaer en consecuencias económicas, ¿no? Probablemente una recesión. Entonces, para eso también es importante que los pueblos indígenas se involucren en espacios como estos, en espacios de toma de decisiones a nivel político, para ver, por ejemplo, analizar temas relacionados al fomento de la actividad agrícola u otros rubros, ¿no? Yo digo que van a requerirse muchas de estas medidas para poder garantizar en esencia la subsistencia de los miembros de las comunidades campesinas.
es importante también que a nivel regional los gobernadores regionales asuman esta iniciativa de parte, ¿no? Porque también depende muchas de las decisiones muchas de las decisiones para proteger derechos a nivel local, ¿no? Entonces es importante también que ellos puedan involucrarse, ¿no? Y finalmente también es importante crear otro espacio para poder evaluar las medidas de control social, que debería involucrar a el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no? Entonces, creo que también es importante que se pueda crear espacios de diálogo y de coordinación de acciones, ¿no? Entonces, esta es una propuesta que ya nació incluso desde las propias organizaciones indígenas, solo que en este momento todavía no se ha creado el espacio para dialogar y concretizar y materializar estas políticas que se están demandando. Gracias, Rodrigo. Richard, yo quería también puntualizar un poco sobre el tema de las empresas, algo que todavía no se ha mencionado en este conversatorio, ¿no? Entonces, quería preguntarte de forma breve, puntual, ¿no? ¿De qué forma están actuando las empresas frente a este problema? Sabemos que las empresas están muy vinculadas con el tema de violación de derechos humanos, hay algunos informes también, la bibliografía es abundante, pero básicamente en el campo práctico, en esta pandemia, en este estado de emergencia, ¿cómo están actuando las empresas frente al problema? Bueno, yo creo que las empresas, bueno, las series de repente, como estamos viendo nosotros, es que no están cumpliendo los protocolos, ¿no? Hace poco, hace una semana o 2 semanas, se decomisó, por ejemplo, una cantidad de madera, por ejemplo, en Atalaya, ¿no? Que venía decepado por el río Urubamba. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, la gente está trabajando, o sea, está aprovechando el silencio, el aislamiento, la inmovilización es para la ciudad, no para el campo, más o menos como, entre comillas, un argumento que a ellos les avala, no vamos a aprovechar mientras que ellos están cerrados en sus casas, metidos en sus casas, nosotros aprovechamos. Entonces, este tema también tiene que pasar por muchas articulaciones y coordinaciones que tiene que vigilar. Por eso es que menciono nuevamente, tiene que haber una vigilancia, de monitoreo con fiscalización eficaz para todos. Como decimos, nosotros tenemos un dicho, ¿no? Cuando llueve todo el mundo se moja. Entonces, no solamente es para la comunidad nativa, el aislamiento social no es para las comunidades nativas, que estamos en fronteras, o para el grupo que está en la ciudad, para los trabajadores independientes, para todos. Y se tiene que ver, trabajar los protocolos. Se está aplicando los protocolos, se está respetando, se está cumpliendo estos protocolos, no lo están haciendo. Entonces, ahí es que una preocupación. Por ejemplo, uno de los temores es que frente al levantamiento de la cuarentena el 10 de mayo, ¿qué pasará? ¿Qué está viendo el Ministerio de Salud para los maestros de las diferentes comunidades? ¿Va a haber un boom hacia las comunidades? ¿Qué protocolos van a aplicar? Incluso ayer yo miraba una red social que ya están, por ejemplo, inscribiéndose para ir los maestros que va a poner de repente el municipio, están buscando una movilidad para que ya vayan hacia las comunidades. Entonces, ¿qué acciones se tienen que tomar? Porque hoy, en 46 días, se ha visto un golpe muy fuerte en la ciudad, sobre todo en la capital de provincias y en la capital del Perú. Pero después de un mes o 20 días, va a ser mucho más fuerte en las comunidades si no cumplimos los debidos protocolos que tienen que hacer las entradas de las comunidades. Hablamos de funcionarios que son los maestros, hablamos de los policías, hablamos de los guardacostas, hablamos de la Marina de Guerra. Todo ese tema de gente que viene, incluso de funcionarios que son del gobierno, del MINSA, ¿no? Que están en diferentes puestos. Por ejemplo, hablamos en Corriente y hay 2 enfermeros que fueron contagiados, justamente por un tema también de debilidad que no hizo, a pesar de estar advertido el alcalde, no a controlar su personal, sus trabajadores. Entonces, todo ese tema es muy preocupante. En serio les digo que si el gobierno y a exigencia que estamos como AIDC día y noche coordinando, tenemos, por ejemplo, AIDC está coordinando con un comisionado, ¿no? Que son de alto funcional de la dirección política que había mencionado. Pero estamos ahí, ya nosotros ya tenemos protocolos, aplican, como que le van viendo todavía, ya vamos a accionar. Nada en concreto y nada en serio para actuar.
Nos mencionaron que sí hay un presupuesto, por ejemplo, para Loreto, en números, pero tampoco lo están haciendo. El tema que ustedes mencionaban anteriormente, ¿no? ¿Qué participación están teniendo las organizaciones, tanto regional como nacional, con el alto comisionado del COVID? A exigencia en Loreto están, por ejemplo, representando, pero en los Callares no lo han tomado en cuenta. Por ejemplo, ahí hay una organización que está, es Oraú, y no lo han tomado, están haciendo a las espaldas, no lo dan a conocer, no lo quieren, no lo involucran. Entonces, ahí falta voluntad política e interés de cubrir una demanda hacia los pueblos indígenas. Es más o menos allá. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Juan Carlos, profesor Juan Carlos. ¿Cuál sería el mecanismo constitucional para la protección de derechos humanos o derechos fundamentales por parte de las comunidades en esta situación de emergencia? Ya, mira, en principio tiene que restablecerse el sistema de justicia. Eso no puede esperar, o sea, otras cosas pueden esperar, pero la justicia es un servicio esencial, porque sin garantías judiciales no hay constitución, no hay Estado de Derecho, ¿no? Así de sencillo. Yo creo que el Estado puede tener responsabilidad por acción o por omisión. Por acción, cuando detiene arbitrariamente a una persona. Por omisión, en este caso. El Estado tiene acá la obligación de implementar políticas y la omisión de hacerlo genera responsabilidad. Entonces acá correspondería un amparo por la omisión del Estado de diseñar, implementar y financiar políticas públicas que prevengan en unos casos o atiendan, o en otros casos, antes hablé del derecho a la salud, supone mi derecho fundamental a mantener mi salud. Pero si es que estoy enfermo, mi derecho a que se me atienda para que se me restablezca. Y si es que estoy sano, pero hay una amenaza, el derecho a que el Estado prevenga esa enfermedad. Pero en este caso, el Estado tiene la obligación de prevenir. Y eso supone diseñar políticas públicas. Entonces, el amparo sería la vía. Ya hay 2 casos en el Tribunal Constitucional donde se ha hecho control constitucional de ausencia de políticas públicas en materia de salud. Hay 2 sentencias famosas. Incluso el Estado ha desarrollado un parámetro para ejercer este control constitucional. ¿En qué debería determinar este control constitucional? En una orden del juez para que se diseñe e implemente. En el caso Cuninico, eso fue lo que hemos logrado, ¿no? Una orden del juez confirmada por la Sala de Iquitos, donde le ordena al MINSA, y a DIRESA, sobre todo a DIRESA, diseñar e implementar una política pública de atención a los afectados por el derrame. Quiero decir un punto muy concreto. Hay el decreto de urgencia 026-2010 que dice que el 10% de lo que reciben los gobiernos regionales por concepto de canon y sobrecanon petrolero tienen que invertirlo en favor de los pueblos indígenas afectados por la actividad petrolera. El año 2014, Contraloría hizo una intervención con el gobierno regional de Loreto. Habían cerca de 40 millones que no habían sido ejecutados y que encima el gobierno regional de Loreto, en esa época creo que era presidente o gobernador Iván Vázquez, habían sido desviados, malversados. Entonces, hay recursos. Entonces, aquí hay una obligación compartida. MINSA, en su rol de rector de política, direcciones regionales, y también estos comandos, y lo acaba de decir el APU Richard, tienen que tener participación de los pueblos indígenas. Estos comandos tienen que tener participación efectiva de los pueblos indígenas. Tiene que haber mayor articulación. No es posible que los pueblos cierren sus territorios y venga alguien de la Marina o la policía a decirle ustedes no tienen competencia. O sea, tiene que haber mayor articulación y creo que también debe haber mayor esfuerzo por... hay un artículo de cooperación donde llama la atención el tema de información, georreferenciar dónde están los afectados, ubicarlos, en qué comunidades están. Esta es una cosa que acabo de leer, una cosa de cooperación bien interesante. Si no hay esta información, las acciones que se pueden hacer van a ser estériles, ¿no? Y lo último es, si se presenta una demanda de amparo, una medida cautelar, y habría que hablar con el juez para que ejecute la medida cautelar. Es decir, yo puedo ejecutar una medida cautelar si veo que el transcurrir del tiempo puede volver irreversible la violación. Los amparos se están demorando demasiado. Creo que acá muy bien correspondería una demanda de amparo, hablar con el juez para que ordene una medida cautelar, ¿no?
creo que se dan los supuestos perfectamente. Sí, gracias. Gracias, Juan Carlos. Para Rodrigo, también una pregunta de Cristina Gavancho, según lo que me han escrito aquí. Dice, ¿cómo podría facilitarse el acceso a la justicia para denunciar la amenaza o la afectación al derecho a la salud de pueblos indígenas ahora que el Poder Judicial no atiende? Y ella se pregunta, ¿solo queda recurrir a los mecanismos de protección de derechos humanos o del sistema interamericano universal de derechos humanos? Rodrigo. Gracias, Adriana. Sí, hay que empezar por recordar en esta última resolución que ha emitido la Corte Interamericana, ¿no? En COVID y Derechos Humanos, lleva por título, ¿no? En ella, pues claramente recomienda que los estados de América deberían de, en principio, priorizar el restablecimiento de los servicios del sistema de justicia, de administración de justicia, ¿no? Es de suma prioridad. Recordemos que el sistema interamericano tiene un carácter subsidiario, ¿no? Es decir, primero, siempre se va a privilegiar el agotamiento de la vía interna antes de ser recurrido a la jurisdicción regional, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no es que el sistema de justicia en el Perú esté impedido de entrar en funcionamiento o de restablecerse los funcionamientos, sino que hay una medida de cuarentena que ha impedido que muchos de los trabajadores se vean obligados a elaborar con normalidad, ¿no? Entonces, pero transcurridos estos 45 días, incluso el Poder Judicial ya ha emitido una nueva disposición para poder restablecer sus actividades, ¿no? Pasado el periodo de cuarentena, para poder prestar algunos servicios en algunos juzgados, ¿no? Entre ellos probablemente van a ser las cortes civiles mixtas o incluso las salas constitucionales, ¿no? Entonces, en esa medida creo que es importante, debido a la celeridad que podríamos obtener en el sistema de justicia interno, a diferencia del sistema regional, porque toma un tiempo más largo el que se emitan, por ejemplo, medidas precautorias en la Corte Interamericana. A nivel de la justicia ordinaria el plazo es más corto, ¿no? Entonces, en esa medida creo que es oportuno también recurrir. Además que es importante fortalecer el sistema de justicia peruano y el sistema de justicia constitucional peruano, ¿no? En estos últimos años, las cortes constitucionales en América Latina han ido ganando más espacio, ¿no? Y las salas ordinarias propiamente. Entonces, creo que también es que en este contexto de pandemia, también ellos podrían marcar un rol más activo, proactivo en la defensa y garantía de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, creo que también deberíamos de motivar eso, ¿no? Como defensores de derechos humanos, como activistas de derechos humanos, o como personas comunes, ¿no? Entonces, es importante también tener eso en cuenta. Muchas gracias, Rodrigo. Si bien es cierto, esta no es una pregunta, pero en específico sobre el derecho a la salud, pero nos parece importante decirle y también preguntarle a Richard, en calidad de vicepresidente de AIDESEP, cómo están afrontando las comunidades indígenas el programa del gobierno Aprende en Casa, ¿no? La pregunta lo están haciendo nuestros seguidores, ¿no? John Silvano, a través de la página de Justicia Leyes. Yo creo que esa es otra de las demandas, Erika, ¿no? Que tenemos las comunidades que enfrentar un nuevo reto que nosotros consideramos desde las organizaciones nacional, regional y locales, hemos hecho una previa evaluación, es una discriminación más hacia los pueblos en tema educativo. Ya lo estamos sintiendo, no mucho, ¿no? Porque el programa social, el programa Aprende en Casas, no es por decir, no es que es para un grupo, para un espacio determinado, estamos hablando para la parte urbana. Para la parte urbana también para una parte donde hay internet. En mismo Lima, si estás en la periferia, donde están los cerros de Coma, de Caraballo, no llega bien, no está bien. En la sierra, ¿qué más será? Entonces, a la frontera, en el caso del Perú, o en las 11 regiones de la Amazonía, no llegan ni emisoras. Por ejemplo, si hablo de Loreto, Loreto solamente tiene cierta cobertura con una emisora que es la radio Voz de la Selva, pero no es suficiente. A Santa Clotilde, que es medio Napo, no llega, y peor será Cabo Pantoja, la frontera de Torres Causana, o el tema de Corriente, Bajo Amazonas, ¿no? Bajo Amazonas, por ejemplo, si estás hablando de la frontera Santa Rosa, Leticia, Tabatinga, la única emisora más fuerte son las emisoras colombianas. Y no hay, ¿qué conexión va a haber en tema de educación? Por eso es uno de los temas de nuestras preocupaciones,
que llamamos también la atención es que el ministro de Educación, ¿qué estrategias ya debe estar haciendo en trabajo para ver sobre la educación en las comunidades de los pueblos? Porque al levantar, lo que se escucha las voces es que al levantar la cuarentena, los maestros van a tener que irse hacia las comunidades, porque ahorita ellos están con cierto pero, ¿no? Nos pagarán si trabajamos o no trabajamos. Porque ¿cómo voy a hacer mi clase virtual de maestro en una comunidad nativa? ¿Cómo voy a hacer? Entonces, esa es una preocupación también, y por eso nosotros consideramos cierta discriminación muy fuerte. Entonces, no hay, ¿por qué decimos eso? Porque todavía no tenemos un plan en la mano. Si lo están construyendo, tampoco está socializado con las organizaciones a nivel nacional, regional y local. Y es una preocupación muy fuerte, aparte de la salud que tenemos, que está muy alto, el tema educativo es tremendo. Los niños están esperando. Entonces ya vemos esto, ¿no? Una situación, incluso, por ejemplo, solamente como un ejemplo, en el río Napo hay un colegio de 1.320 alumnos, que es el Colegio Lucape en la sede de Santa Clotilde. Y ahí estudian alumnos de diferentes comunidades, que son de pueblos indígenas. La mayoría son quichuas, porque en el Napo hay quichuas, hay murui, hay maijunas y hay arabelas. Son 4 pueblos. Pero la preocupación es cómo van a llegar a hacer clase ellos. ¿Qué planes de estrategias a nivel rural ya se está haciendo, se está construyendo o está en construcción de parte del ministro de Salud? Eso que quisiéramos nosotros, por ejemplo, que nos ayuden también a buscar hacer incidencia política, ¿no? Para exigir un poco, ¿no? Entonces, no estamos viendo claro, ese es otro lado, un lado débil también hacia las comunidades, que suma un poco más a la demanda de estas ciertas discriminaciones que van alejando cada vez hacia las comunidades, ¿no? Gracias, Richard. Bien, hay otra pregunta de Cimbria Contreras, me han colocado aquí. Dice, para Juan Carlos, dice, ¿es posible discernir que el Estado peruano está cometiendo el delito de genocidio en contra de los pueblos indígenas, considerando que no existe un protocolo o una política pública que establezca los mecanismos de protección a los pueblos indígenas y originarios? Juan Carlos, adelante. Sí, mira, genocidio, lo que pasa es que ahí hay 2 interpretaciones, ¿no? Pero si queremos ser más rigurosos, el genocidio no solamente supone la extinción de un colectivo, sino la voluntad de hacerlo. Eso, por ejemplo, sí hubo genocidio cuando Sendero exterminó a los ayánicas. Había una voluntad deliberada, se interponía. Pero en este caso, yo hablaría más de la palabra, hay una amenaza de extinción. ¿Ya? Ahora, si un pueblo o sea, acordémonos lo que dice el artículo 219 de la Constitución. El Estado tiene la obligación de reconocer y proteger el pluralismo cultural. Y el 89 de la Constitución habla de que el Estado tiene que proteger a las comunidades campesinas y nativas. Si desaparece un pueblo, puede ser que no se mueran, pero como colectivo, como identidad cultural, desaparece, el Estado falta a su obligación. Y hay que decirlo, la protección de los pueblos es un asunto de interés público, no individual. Entonces yo creo que yo preferiría hablar de amenaza grave de extinción. No creo que haya una voluntad deliberada de acabar con esos pueblos. Lo que sí creo que hay una invisibilización. Creo que hay una comisión de la verdad que hubo en Chile en la época de Lagos. Así como una comisión de la verdad en el Perú que investigó la violencia política, hay una comisión de la verdad en Chile. Y la comisión de la verdad que investigó el trato de los pueblos indígenas en Chile se llamaba Por un nuevo trato entre el Estado y los pueblos indígenas. Es decir, ahora vamos a tratarlos como ciudadanos. Yo creo que aquí hay un tema donde el Estado sigue invisibilizando. Cuando hubo el Bahuazo, algún líder indígena, cuando le preguntamos, oye, pero ¿por qué hicieron el Bahuazo? Y él me dijo una cosa que es bien elemental. Hicimos todo esto para que el Estado tome conciencia que existimos. Entonces acá el Estado sigue invisibilizando a los pueblos indígenas. Antes pasó con el caucho, ahora está pasando con los derrames de petróleo. Antes fue el caucho, ahora es la madera, el petróleo, la palma aceitera. Sigue la lógica, ¿no? Sigue la lógica, ¿no? Las personas no importan, es la extracción, digamos, desmesurada, descontrolada, sin tener en cuenta los impactos. Entonces yo creo que acá hay un tema de inercia burocrática, de negligencia, que pone en peligro la subsistencia de estos pueblos. Yo no hablaría de una voluntad de genocidio.
Erika, ¿tenías una Sí, pregunta, me parece? sí, tenemos una pregunta más de Gamarra Ruiz para Rodrigo. Dice, una pregunta al doctor, en el contexto de la emergencia sanitaria y las medidas de distanciamiento social, ¿el Estado debe garantizar la consulta previa a los pueblos indígenas? Eh, bajo ningún contexto y bajo ninguna circunstancia, los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la consulta previa, pueden ser restringidos. Esto quiere decir que, o sea, es decir, que no se les puede vaciar de todo contenido o no se puede vulnerar este derecho. Bajo el estado de excepción, solo hay algunos derechos que pueden ser limitados, ¿no? La libertad de tránsito, libertad de reunión, la inviolabilidad de domicilio, etc. No estamos en esas circunstancias. Lo que ocurre aquí es que en la práctica el ejercicio mismo del derecho a la consulta previa puede acarrear un riesgo para la salud. En ese sentido, ya hay algunos países en los cuales se ha tomado algunas medidas, como en el caso colombiano, en el cual se han suspendido los procesos de consulta previa hasta cuando ya no exista riesgo para la salud pública como consecuencia de la transmisión del COVID. Pero esa medida también ha tomado algunas otras acciones paralelas, como la posibilidad de hacer consulta previa a través de mecanismos virtuales, lo cual en apariencia podría ser una medida que garantiza la participación, pero materializado en su efectividad es poca, ¿no? Debido a que no muchos miembros de pueblos indígenas pueden acceder, por ejemplo, a computadoras o a internet, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se está evaluando en este momento es que se puedan suspender todos los procesos de consulta previa hasta cuando ya no existe ningún tipo de riesgo de contagio. Y eso significa también que todos los procesos de actividades económicas que tengan como requisito la consulta previa para su continuidad deban de ser suspendidos. Es decir, si un proyecto minero o una actividad petrolífera está a puertas de iniciar, por ejemplo, actividades de exploración y necesita con antelación un proceso de consulta previa como requisito, este proyecto debe suspenderse. Solo en esa forma vamos a poder garantizar el derecho constitucional a la consulta previa. Si ideamos o creamos otro mecanismo que no garantice la plena participación y la toma de decisiones de pueblos indígenas, estamos vulnerando este derecho constitucional, lo cual acarrearía, por ejemplo, en futuro a que esa actividad que ha sido autorizada, pese a que se haya llevado un proceso de consulta previa de forma irregular, pueda ser declarado inconstitucional, la norma que la autoriza puede ser declarado inconstitucional, o se pueda suspender toda actividad económica, ¿no? Entonces, es algo que puede acarrear. Y creo que también el Estado y el Ministerio de Cultura, sobre todo el Ministerio de Interculturalidad, debe asumir un rol más activo en respecto de este derecho, ¿no? Lo mismo ocurre también con los procedimientos de fiscalización ambiental. Por ejemplo, la aprobación de estudios de impacto ambiental requieren también la participación de pueblos indígenas, ¿no? Para su aprobación. Entonces, eso también, ese tipo de medidas también creo que deben de ser evaluadas en su suspensión para ser retomadas posterior a pasado los riesgos de la pandemia, ¿no? Gracias, Rodrigo. Ahora para Richard, bueno, más que una pregunta, es una inquietud que fue rescatada de las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el rol que están cumpliendo las rondas campesinas, que tampoco todavía hemos mencionado en este conversatorio, ¿no? Richard, no sé si tienes algunos datos, estadísticas, algunos temas que se hayan suscitado últimamente. ¿Con el tema de roles campesinos? Sí. No, ese tema es muy poco. Nosotros somos más con el tema, las rondas campesinas son parte más del tema de sierra, ¿no? Entonces ese tema no vemos mucho. Nosotros lo que vemos es otros temas más son con las 11 regiones amazónicas que corresponde al PUD, ¿no? Y en base también a nuestras comunidades afiliadas, ¿no? Por ejemplo, te hablo a 9 organizaciones regionales a nivel nacional, que están en 10 regiones,
109 federaciones y más de 1.809 comunidades, pero comunidades nativas. Nosotros no vemos en tema de comunidades campesinas directamente, ¿no? Entonces, eso. A pesar que en la Amazonía, por ejemplo, en la Amazonía hay comunidades con reconocimientos y titulación, comunidades campesinas, ¿no? Pero no es concepto de comunidad campesina de la Amazonía con el concepto de la parte andina, ¿no? Es muy distinto. Le trasladamos la pregunta a Juan Carlos, que debe tener una perspectiva más amplia sobre ese tema, ¿no? Por todos los casos que ha visto. A ver, mira, hay que distinguir comunidades campesinas en la sierra, comunidades nativas en la selva, pero rondas campesinas surgen por lo general en zonas andinas donde no hay comunidad campesina, ¿ya? Entonces las rondas campesinas, por ejemplo, surgen en zonas como Cajamarca, San Martín, ¿ya? Sin embargo, en la zona amazónica también hay lo que se llama la justicia indígena. O sea, el artículo 149 de la Constitución reconoce, dice literalmente, y eso sí conoce muy bien Richard, reconoce la facultad de las autoridades de las comunidades nativas para impartir justicia en sus territorios, obviamente con pleno respeto a los derechos humanos, y aplican sus costumbres. El límite son los derechos humanos. Entonces, aquí, esa pregunta es muy pertinente porque cuando las comunidades deciden cerrar sus territorios y hay alguien que no está respetando eso, las comunidades nativas tienen la facultad de imponer sanciones. O sea, no es que ejercen una jurisdicción menor. El 149 dice que entre la justicia estatal y la justicia comunal hay una relación de coordinación y coordinan los iguales. No es que la justicia estatal va a revisar en segunda instancia lo que ha dicho la justicia comunal, no. Entonces, hay una facultad de impartir justicia, lo que, como muy bien sabes tú, Adriano, supone la facultad de coercio, es decir, de utilizar la violencia suficiente y proporcional para reducir, ¿no es cierto? ¿Puede imponer sanciones? Sí. Y puede imponer sanciones dentro de sus costumbres, con pleno respeto a los derechos. Hay un caso famoso, el caso Cebello Cayar. Es expresidente de COFROC, esto es en el CENEPA, en la región amazónica. Mineros, trabajadores de la empresa minera Afrodita, una que está en la frontera con Ecuador, ingresaron a su territorio. ODECOFROC, que es una organización de cerca de 50 comunidades, abogó, le dijo, este es mi territorio, no puedes hacer nada. Les advirtió, y como no hacían caso, retuvo a 8. La empresa Afrodita le metió una demanda, una denuncia penal por secuestro, coacción, en fin. Llegó a la Corte Suprema y la sala presidida por San Martín dijo literalmente, aquí no hay delito. Aquí hubo ejercicio de la jurisdicción comunal, se impuso sanciones, es más, los aguajulos llevaban todos los días a la posta médica para que vean que están tal cual. Y la Corte Suprema, en una sentencia, dijo, creo una casatoria, dijo, aquí no hay delito. Ejercer una facultad constitucional no implica la comisión de delito. Y esa decisión fue convalidada, ¿no? Se ganó en la sala de Amazonas y en la Corte Suprema. Entonces, aquí, para terminar la idea, sí están facultadas las comunidades nativas para sancionar a esos comerciantes, a esos mineros ilegales que se meten en su territorio. Ahora, el 149 dice podrán, no dice deberán, con lo cual establece una facultad, pero si la comunidad siente que eso lo rebalsa, pueden. Ahora, el artículo 18, letra C del Código Procesal Penal, el nuevo código, dice literalmente, no es competencia de la jurisdicción estatal ordinaria aquellos temas que sean competencia de la jurisdicción comunal. ¿Cuál será el criterio para que la comunidad asuma competencia? Si evalúa que se ha afectado algún bien jurídico comunal, ¿no es cierto? Eso es. Adriano. Sí, doctora, ¿nos escucha?
Sí, ahora sí. Sí. Adriano parece que va a intervenir. Adriano, ¿no se escucha? Parece que hubo ahí una... Sí, se acordó. Doctores, muchas gracias por su participación. 2 minutos le pedimos a cada uno de los participantes de este conversatorio para la conclusión y prontamente el despido para terminar con este conversatorio que lo ha realizado Justitia Leyes. Richard, quizá tú comienzas. Bueno, yo más bien agradecer por la oportunidad de haber compartido y esperando que se siga promoviendo este tema de diálogo y de alguna manera hacer una incidencia a través de las redes sociales, haciendo visible la preocupación de las comunidades, tanto campesinas como comunidades nativas de las diferentes regiones, llámase también andina y a nivel de la Amazonía, ¿no? Entonces, yo pienso que esto tenemos que seguir fortaleciendo, seguir buscando la forma, el mecanismo y estrategias de que se haga realidad las acciones, el apoyo en tema de salud, en tema de educación y otros temas que se viene trabajando como pendientes para las comunidades, ¿no? Y para los pueblos directamente. Y que también se pide, por ejemplo, el tema de articulación o el tema de participación de las organizaciones representativas de estas comunidades en diferentes estrategias o mecanismos que el Estado viene implementando para poder nosotros aportar y considerar que somos parte de este desarrollo, de este bienestar para los pueblos en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, Richard. Doctor Rodrigo. Gracias, Erika. Bueno, agradecer a Justitia, a Juan Carlos y a Richard por esta participación y pues para aportar un poco en el debate y en la reflexión sobre los actuales desafíos que está enfrentando nuestro Estado, ¿no? Sobre todo el sistema constitucional ante situaciones sui generis como el de la pandemia, donde se pone en prueba las acciones estatales y las garantías que deberían de efectivizarse, ¿no? Para proteger el ejercicio de los derechos fundamentales y el libre desarrollo de a nivel individual y colectivo, ¿no? de las personas. Creo que también es un momento para reflexionar como sociedad respecto de cómo estamos construyendo un Estado más democrático, ¿no? Si bien sigue siendo un ideal, pero nuestro largo proceso histórico, cultural y constitucional, pues siempre los pueblos indígenas se han visto relegados, pero creo que también este contexto es un desafío para replantearnos nuestras formas de organización estatal y social para involucrar a los pueblos indígenas en la toma de decisiones y en la efectivización de los mismos, ¿no? Nuevamente, gracias y pues esperamos que este pequeño conversatorio haya podido aportar en la formulación de algunas ideas que luego puedan ser trasladadas a nivel de decisiones políticas, ¿no? Doctor Rodrigo Laurencio Pasa, tiene la palabra. No. A mí, ahora me toca. A ver, yo la verdad es que creo que el COVID recién está entrando a la Amazonía. Aproximadamente hay, según información de Cooperación, 1.300 personas en la Amazonía infectadas, 50 muertas. Y según información de Cooperación, son 400 las comunidades donde al menos hay un caso de contagio. Yo creo que el impacto va a ser devastador si el Estado no hace. La precaria o la ausente infraestructura en materia de salud es lamentable. Entonces, yo creo que aún estamos a tiempo. El Estado aún está a tiempo. Pero si el Estado no hace nada, si el Estado se cruza de brazos, y si el Estado las pocas cosas que hace las hace de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, es decir, si no las hace con la participación de las comunidades, yo creo que los esfuerzos van a ser absolutamente infructuosos. Creo que el Estado tiene acá una obligación jurídica, una obligación de diseñar políticas. Hasta ahora no lo está haciendo y eso es lamentable. El estado de emergencia y el estado de emergencia sanitaria y el estado de emergencia sanitaria que se ha declarado no toman en cuenta los pueblos indígenas.
están siendo invisibilizadas. Entonces creo que aún estamos a tiempo. Yo hago una invocación para que el Estado adopte decisiones, porque si no, nos enfrentamos a una situación, ya en Iquitos la cosa está descontrolada. Yo quiero agradecerle a los organizadores, a Adriano, a ti, a Dapu Richard, a Rodrigo también por esta posibilidad de conversar, y ojalá haya sido de interés y algo podamos haber contribuido a difundir la situación de la Amazonía, ¿no? Muchísimas gracias para todos y buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que han estado siguiendo esta página de Justitia Legis. El día de hoy hablamos sobre el derecho a la salud y pueblos indígenas, situación actual en el estado de emergencia. Han participado Juan Carlos Ruiz Molleda, Richard Rubio, Rodrigo Lauracia Apaza. Muchas gracias por su participación y esperamos próximamente continuar con un nuevo tema. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No sé qué está pasando con el primo.